Hola, ¿qué tal? Soy Silvestre López Portillo. Bienvenidos. Vamos a platicar aquí en Filmoteca Digital de la película Guasón de Todd Phillips. Bueno, hay mucho que platicar de Guasón, de Joker, de Todd Phillips. Primero que nada, vamos a tener que empezar con quién es el director. ¿Por qué ha sorprendido tanto? Precisamente porque Todd Phillips se ha encargado de hacer Road Trip en el año 2000, Old School en el año 2003 y Hangover, o esta película de ¿Qué pasó ayer? Que de verdad, digo, ahora sí que son películas en donde se han dedicado nada más a marcar, a mostrar, a demostrar o a exponer la inmadurez del gringo, la inmadurez del hombre adolescente, obviamente, en que no quiere, a final de cuentas, meterse en el plano adulto. Digo, es una parte de comedia, es una parte de sarcasmo, puede tener algo de fondo. La primera de ¿Qué pasó ayer? Obviamente causó mucho revuelo, pero hasta ahí. Y de repente, bueno, se junta con su amigo y actor, Bradley Cooper, y produce esta película de Joker. Voy a tratar de definir de irme más o menos por algunas etapas o por algunos pasos que creo que son interesantes. Primero que nada, ¿pertenece Joker a el universo DC? Según Phillips, no. Él dice que es un espacio paralelo. Él comenta que es una etiqueta nada más que le da total libertad y que le debería dar total libertad a otros directores para poder agarrar personajes o villanos, héroes o villanos de cualquier tipo de personajes y armarles una historia de manera independiente y que a fuerzas no tengan que hacerse sagas de películas, ni de mucho menos 2 o 3 películas, obviamente, del mismo personaje. Debo de aclarar, para mí sí es parte del universo DC. Sí es parte del universo DC porque son los mismos personajes, porque se habla de los personajes, porque se habla de los villanos, porque tiene que ver con las ciudades, porque son los mundos o los espacios precisamente en donde las aventuras y donde los problemas de los personajes de DC se desarrollan. Entonces se toma todo esto y a final de cuentas es una película que no tiene que ver con ninguna saga y que no va a ser una saga, pero claro que tiene que ver con el universo de DC o con los personajes de DC. Joker, primero que nada, está situada en Ciudad Gótica, que ya entraremos ahí. Usa los elementos de la familia de Bruno Díaz o de la familia Wayne y sin duda, a final de cuentas, comparte muchos elementos de la saga o del personaje más bien de Batman. ¿Ok? Entonces, para mí sí es del universo DC. Luego, comparar Joaquin Phoenix con Heath Ledger, con Jack Nicholson, con Jared Leto, con quien ustedes pongan, no tiene comparación. Definitivamente son personajes muy diferentes, son interpretaciones muy diferentes, y sobre todo Heath Ledger y Joaquin Phoenix. Hay guiños muy interesantes, homenajes que podrían ser homenajes o secuencias parecidas en Joker, parecidas a escenas que tuvo Heath Ledger, pero nada más. Digo, en realidad creo que los dos son actuaciones estupendas, incluso podría ser hasta un antes y un después, primero un Joaquin Phoenix y después un Heath Ledger, a dónde ha llevado todo esto, pero realmente no me gustaría comentarlos. Ahora, vamos por partes. Lo primero que a mí se me hace muy interesante es el inicio de la película. Vemos a Arthur Fleck, que es el personaje de Joaquin Phoenix, que es el personaje de Joker, que está sentado frente a un espejo. El inicio, la primera secuencia, la secuencia inicial, está sentado frente a un espejo, agarrando las comisuras de sus labios con los dedos y empieza a hacer muecas hacia arriba, hacia abajo, casi entre risas y lamentaciones, al mismo tiempo de que estamos oyendo en la parte de atrás que Ciudad Gótica es un caos. Las noticias en donde hay guerras, hay violencias, hay robos, hay agresión, hay muerte, hay pleitos, hay saqueos, y entonces a final de cuentas eso nos está marcando las dos líneas que va a llevar la película, que va a absorber Todd Phillips. La parte obviamente de esa melancolía y de esa tragedia, de ese físico y de ese interior mediante la manipulación de los labios, y obviamente una ciudad que a mí se me hace, que ahorita también entraremos en esa parte, se me hace lo más interesante de todo, una ciudad que se está cayendo. Y la primera frase de Arthur es: soy yo o afuera todo está mal. Y eso me lleva a sacar esa película de Días de Furia con Michael Douglas, en donde realmente él al final se pregunta: ¿yo soy el malo? Bueno, vamos a entrar con esa primera secuencia. Está marcado el universo que vamos a ir viendo poco a poco en la película. La mezcla de las risas con los llantos, el sufrimiento del personaje interno, la miseria interna, que se me hace interesante, contrastante con la alegría del personaje, del maquillaje del payaso, este payaso que ríe llorando. La risa, que es una enfermedad,
sobre todo, y vamos a ver que es una enfermedad que puede ser caótica, que puede ser además y sobre todo contagiosa, y eso va a ser interesantísimo. Bueno, decía yo, Ciudad Gótica, a mí si hay una de las cosas que me fascinan del universo de Batman, del personaje de Batman, y que creo que es la piedra angular del personaje de Batman, es Ciudad Gótica. Y creo que también aquí es donde Phillips tiene el mayor acierto para mí, y es realmente el personaje de Batman es una respuesta de Ciudad Gótica, y no podemos entender el personaje de Batman sin la influencia precisamente de esta ciudad. Ciudad Gótica es el reflejo tanto de la modernidad como del caos de las grandes ciudades tan actuales. Son capaces a final de cuentas de crear y de hacer surgir personajes tanto como Batman como también como el Guasón. Entonces, en el momento que Todd Phillips agarra Ciudad Gótica y la lleva como columna vertebral, creo que cualquier cosa a final de cuentas puede salir de las coladeras, puede salir del metro, puede salir de las escaleras de cualquier departamento, incluso hasta de un mismo hospital. Entonces creo que la piedra angular, esta película es la historia también de lo que puede causar una ciudad. Bueno, yo creo que hemos visto y se han identificado muchas influencias o muchos homenajes, como lo quieran ver. Para mí el más claro es Taxi Driver. Taxi Driver es igualmente como Ciudad Gótica, tenemos el reflejo de Nueva York. Esta Taxi Driver de Martin Scorsese crea este antihéroe. Guasón tiene muchísimas influencias, o más bien Todd Phillips tiene muchas influencias del Taxi Driver, que yo creo que más que ninguna otra película. Travis Bickle, que es el personaje de Robert De Niro, es un ex veterano de Vietnam que toma la justicia por su propia mano. Viene también de un sufrimiento y obviamente tiene que hacer esta justicia y crea obviamente un antihéroe. La famosa secuencia, a mí se me hace estupenda, ¿se acuerdan de esta secuencia de Are You Talking to Me? Todd Phillips la lleva mucho más allá, pero con un simbolismo muy caótico. Incluso Arthur tratando de hacer un símil de esa secuencia con una pistola a la cual tiene que esconder debido a que un amigo se la da, y empieza a hacer esta misma similitud, esta misma secuencia, y viene un disparo, y este disparo a final de cuentas nos enseña que tanto este personaje no es igual de controlado como el personaje de Martin Scorsese. La seña de la pistola en la mano se me hace interesantísimo, ¿no? Cuando le hace lo mismo hace el personaje de Travis como lo hace el personaje de Arthur, con los dedos, que viene también de una vecina, que ya entraremos después en ese papel, pero es el sello de la mano que en ambos casos se reconoce, que el personaje reconoce que obviamente la muerte es algo que al final de cuentas le espera y que no le tiene miedo. El personaje sabe que va a morir y que a lo mejor no tiene salvación. Obvio, vamos a ver aquí un personaje que es el de Moral Flanking, que lo interpreta Robert De Niro, y también obviamente tiene que ver con la parte de Taxi Driver. Incluso yo creo que Todd Phillips yo creo que a lo mejor podríamos ponerle un pequeño guiño de egocentrismo, pero yo creo que Todd Phillips hace que su Joker, hace que su Guasón sea mucho más allá de Travis, incluso intenta superarlo, pretende destruir al personaje de Scorsese, primero asimilarse al personaje de Scorsese, y al ver que no le sale, tratar de destruir al personaje de Scorsese, y hace que viva y que se convierta en un antihéroe que a final de cuentas lidere a las masas, que vaya más allá del personaje de Travis de Scorsese. Para mí se me hace interesantísima esa posición que va teniendo Phillips con referencia a un homenaje a Taxi Driver. Bueno, vamos a entrarle a Arthur Fleck. ¿Quién es Arthur Fleck y quién nos está enseñando Arthur Fleck? Lleva primero que nada un diario. Es un diario con chistes malos y con chistes de otro. Otra vez esa construcción del alguien más gracias a los demás, esa construcción del yo gracias a todo lo demás. No tengo algo original, sino estoy hecho de cosas y de lo peor de las cosas malas, porque son chistes muy malos. Y al final de cuentas en este diario tiene tanto esos chistes malos como también personajes como pensamientos malignos. Toma terapia con una psicóloga que al final de cuentas le vale madres lo que está pensando, no lo pela y solo le sirve para obviamente recetarle los 7 medicamentos que está tomando. Lleva consigo una tarjeta en donde explica cuando tiene tiempo y cuando puede, explica que la risa que lleva es una situación de enfermedad, es una situación dañina, es una situación que no puede controlar. Entonces, porque realmente vamos viendo que el personaje de Arthur se ríe cuando se desespera, se ríe cuando tiene miedo, se ríe cuando está incómodo, se ríe cuando sabe que algo malo le va a pasar, y se ríe de una manera desesperante. Y creo que la risa, hay más de 7, 8 tonos de risas que son
desgarradoras, impactantes, y ninguna de ellas es verdaderamente una risa, es más un quejido, algo que lo ahoga y definitivamente también nos puede ahogar a nosotros. Digo, se me hace uno de los rasgos más interesantes, obviamente, si no es que el más interesante que tiene Arthur. Trabaja de día, bueno, trabaja de día como payaso en la promoción de la calle y de noche acude a lugares de comedia, como decía, para robar esta parte de los chistes. Él tiene el sueño de ser comediante y de llevar la alegría a otras personas y lo demuestra por ahí yendo a un hospital con niños de cáncer. Entonces es un sueño bastante interesante y bastante real. Ese sueño de llevar la alegría a los demás puede ser tomado, yo lo veo como un sueño tan real como simbólico, incluso porque veremos que la alegría, a final de cuentas, de las personas es por querer vivir en un mundo mejor, no importa si antes tienen que pasar por el caos. Entonces, a final de cuentas, el personaje del Guasón va a dejar alegría en los demás si ellos ven en este caos el tratar de al final del camino encontrar una vida mejor. Vive con su madre y el personaje de su madre me lleva a separar algunas cosas que son muy importantes. Primero, que viva con su madre, que su madre está enferma. La madre es el vínculo de las únicas dos personas o de las figuras paternas que tiene Arthur. El primero es Moran Flanking, que es Robert De Niro, que es este taxi driver. Digo, otra vez este homenaje al taxi driver, pero Murray, que es un conductor y comediante de un programa de televisión. No voy a platicar más acerca de la película, pero es esta figura primero del líder casi paternal que tiene Arthur. Y el segundo es Thomas Wayne, que es el papá precisamente de Bruce Wayne, que ahí es en donde ligamos el universo de DC. Se separa precisamente de la línea o del universo de todo lo que pueda o de lo que hemos conocido de Thomas Wayne, porque la línea conocida del hombre visionario, de este hombre que obviamente quiere lo mejor para la sociedad o lo mejor para Ciudad Gótica, aquí es un personaje que se postula de alcalde, que tiene desprecio por las clases sociales bajas, por los payasos y por la escoria obviamente de la sociedad, y que usa una frase sarcástica que es muy interesante, que es: quien usa una máscara es un cobarde, dicho precisamente por el papá de Batman. Pero bueno, la mamá ha trabajado con Thomas Wayne, trabajó 50 años y ahora pretende llamar la atención para que le ayude con su enfermedad. Hasta ahí me voy a quedar. Regreso a Arthur, ha estado internado en hospitales psiquiátricos, sufre de esta parte de esquizofrenia, y lo interesante es que pretende ser agradable, trabajar, hacer reír, ayudar a los demás, incluso pretende también tener una relación al conocer a una vecina que tiene una hija, una vecina que es madre soltera, y a final de cuentas quiere obviamente crecer y tratar de hacer algo con ella. El problema de Arthur es en todo momento es bulleado. El problema de Arthur es que todos lo golpean de manera física y moralmente. La sociedad es ruda con Arthur y es, a final de cuentas, un personaje que es una bomba de tiempo. Y eso es lo que se me hace interesante que aprovecha Todd Phillips. En todo momento parece que le estamos llenando el saco de piedritas o que le están llenando el saco de piedritas, y obviamente en todo momento estamos viendo que es una olla de presión que va a estallar. Hasta ahí me voy a quedar con esta parte de los personajes y de cosas así. Creo que no vale la pena contar la película, sí vale la pena verla y creo que va a llevar mucho la atención, pero sí es interesante, por ejemplo, algunas otras cosas que me gustaría dejar, que es los baños. El manejo de los baños literalmente, Philip usa los baños como un espacio de transformación del personaje. Para mí es como simbolizar el surgimiento de algo desde lo más bajo, desde la porquería de la sociedad, y en los baños es donde ocurre casi toda la transformación. Son los espacios favoritos, no importa el baño público, el baño de su casa o el baño de una mansión o el baño millonario de donde sea. En los baños es donde se transforma esta criatura, este alien. Hay un baile que en los baños se me hace interesante que también pasa, ese baile casi de yoga que se transforma, que lo utiliza casi como una metamorfosis de esa creación, que también se me hace estupendo. Y el metro es la cueva del Guasón, el metro es esa baticueva a final de cuentas, es donde actúa el Guasón más que Arthur, es donde se divide este personaje. El metro es el lugar idóneo para que el personaje conviva con la sociedad, sea maltratado por la sociedad y también se vengue de la sociedad, de las clases sociales altas, de las personas que lo maltratan. El metro lo cubre, el metro lo protege, la oscuridad y la velocidad obviamente es lo que le da este impacto, esta sorpresa que a final de cuentas funciona para el personaje. Y finalmente hay que destacar la parte de las escaleras. Las escaleras es un símbolo, a final de cuentas, del ánimo que tiene el personaje. Son las escaleras que van hacia abajo cuando el personaje obviamente está decaído, cuando la fotografía lo maneja en contrapicadas, y son estas escaleras
que también lo ven renacer, esas escaleras que lo ven subir, y la única vez que va bajando hacia la sociedad es esta parte que vemos en el tráiler, convertido en un hombre o en un personaje o en un antihéroe ya hecho y derecho. Bueno, al final yo creo que Todd Phillips consigue una cinta perturbadora, con una actuación soberbia de Joaquín Phoenix, que seguramente va a ser la primera vez en la historia que dos actores ganan el Oscar por el mismo personaje, que yo creo que puede ser el Oscar también para Joaquín Phoenix. Una fotografía oscura, casi en verdes, que recuerda a estas atmósferas también impresionantes de Taxi Driver. Una música que en todo momento utiliza clásicos que tienen que ver con la parte de la sonrisa y con la parte del llanto, como Smile de Nat King Cole, como Put on a Happy Face de Tony Bennett, o Cry Me a River de Dinah Washington, por ejemplo. Un tercer acto que a mí se me hace desgarrador, con una violencia extrema, guiños por ahí, algunas cosas de intriga y de giros de tuerca, y consigue una cinta que deja la vara muy alta en cuestiones de interpretación para cualquier antihéroe del universo de DC. A mí el Guasón se me hace que es un reflejo, o que nos hace vernos como sociedad al espejo, a final de cuentas. Se me hace que es una película que provoca la conversación, que provoca obviamente a verla y a verla y a verla, que es una película que no se te quita de la cabeza, es una película que siempre va a estar metida, cuando menos por un buen rato, por un determinado espacio de tiempo, en donde vas a necesitar una amplia conversación con alguien. Y creo que a final de cuentas es una película que no es perfecta, pero creo que sí es de esas cintas que, aunque todo el peso lo cargue un personaje, creo que aquí también el director tiene muy buena mano, tiene muy buena intención de dejarle el peso completo a él, pero también saber que necesita una parte de apoyo en la fotografía, en todos los demás elementos para rodearlo y que las cosas funcionen. Creo que lleva muy buen puerto, y sobre todo creo que Todd Phillips está ganándose un lugar interesante, muy, muy, muy interesante, y sobre todo respetable en lo que va a ser la industria del cine próximamente. If you just What's so funny? just